A ver, ¿cómo se enciende esa chispa de la curiosidad científica en la infancia? Uno podría pensar en laboratorios, en cosas súper complejas, pero resulta que a veces la respuesta está en algo tan simple como un pequeño rincón del aula. Hoy vamos a ver cómo ese especio tan sencillo puede ser el origen de descubrimientos gigantes. Pero bueno, antes de nada, hay que entender el punto de partida. Y es que en la educación infantil nos encontramos con una brecha bastante sorprendente, la verdad, un hueco justo donde la ciencia debería estar creciendo con más fuerza. Es una pregunta potente, ¿verdad? Porque, a ver, los niños y las niñas nacen siendo exploradores natos, con una curiosidad que parece no tener fin. Pero, ¿de verdad estamos haciendo lo suficiente para alimentar esa llama científica? Y aquí está la clave del asunto. La investigación es clara. A los más pequeños les flipa explorar, tocar, preguntar por qué, pero luego, en el día a día del cole, la ciencia a menudo se queda en un segundo plano, por detrás de la lectura o las mates. Y esto es una oportunidad perdida, porque esa curiosidad natural es el motor, es la gasolina de todo aprendizaje. Vale, ya hemos visto el problema. Pero frente a este vacío aparece una solución que es sorprendentemente sencilla y a la vez superpotente, el famoso rincón de la ciencia. ¿Y qué es exactamente esto del rincón de la ciencia? Pues imagínense un pequeño laboratorio de bolsillo dentro de la clase, un sitio preparado para que el aprendizaje no sea escuchar y memorizar, sino tocar, probar, manipular. La idea es muy básica pero muy potente. Se aprende de verdad cuando se puede experimentar por uno mismo. Mirad, esta imagen lo dice todo. Es que no puede ser más sencillo. No hacen falta microscopios electrónicos ni nada por el estilo. Con unas lupas, unas cuantas hojas cogidas del patio y unos lápices de colores, la ciencia de repente cobra vida. La clave es esa, darles las herramientas y dejar que exploren su mundo. Y lo mejor es ver qué tipo de actividades se hacían en el estudio, porque no hablamos de fórmulas raras, sino de cosas súper tangibles. Coger una lupa y mirar semillas, probar diferentes tipos de lechuga, incluso cuidar de una tortuga. Son experiencias directas del día a día que conectan lo que aprenden con su propia vida. Claro, todo esto suena genial en la teoría, ¿a que sí? Pero la pregunta del millón es, ¿funciona de verdad? ¿Un simple rincón puede marcar una diferencia real? Pues por suerte tenemos un estudio que se dedicó a comprobarlo. Y aquí es donde la idea se convierte en evidencia sólida. Un estudio muy interesante analizó de forma rigurosa qué pasa cuando pones en práctica esta estrategia en una clase de infantil. En total participaron 60 niños y niñas, 60 peques de entre 3 y 4 años, justo esa edad en la que la curiosidad está a flor de piel, que lo preguntan absolutamente todo. El diseño del estudio fue muy claro y muy inteligente. Dividieron a los participantes en dos grupos. Por un lado, el grupo de control, que siguió con sus clases de siempre, y por otro, el grupo experimental, que además de sus clases, tenía acceso al rincón de la ciencia. Así, claro, al final se podía comparar perfectamente el efecto. Y ahora viene lo bueno, lo más interesante, porque los resultados que encontraron, los resultados no dejaron lugar a dudas. Fueron realmente significativos. Para ver si el aprendizaje había sido de verdad, no les hicieron un examen, claro, les hicieron entrevistas y les lanzaron una pregunta muy simple, pero a la vez muy profunda. ¿Qué es la ciencia? En el grupo que no tuvo el rincón, la respuesta más habitual fue esta: no lo sé. Un no lo sé que lo dice todo, ¿verdad? Refleja que la ciencia para ellos era algo lejano, una palabra abstracta sin más. Pero ahora, atención al cambio. Escuchen una de las respuestas del otro grupo, el que sí tuvo el rincón. Es que es una genialidad. La ciencia es que si mezclas algo pasa algo. No solo lo define con sus palabras, sino que lo conecta con su vida. Yo mezclé agua y jabón en mi casa, eso es aprender de verdad, eso es llevarse el conocimiento puesto. Y si las palabras son reveladoras, los números son rotundos. Fíjense, la actitud hacia la ciencia en el grupo de control no cambió. Un 0% se quedó igual. Mientras, en el grupo con el rincón de la ciencia, la actitud positiva se disparó. Un 16%. Es un salto brutal que demuestra el impacto tan real de esta estrategia. Y ojo que hay otro dato que es importantísimo. El estudio demostró que este efecto positivo fue exactamente el mismo para los niños y para las niñas. El rincón ayudó a despertar el interés por la ciencia por igual, rompiendo viejos estereotipos y demostrando que la curiosidad científica, cuando se estimula bien, no entiende de géneros. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Porque las implicaciones van mucho más allá del aula. Son importantes para profes, para familias y en general para cualquiera que crea en el poder que tiene la curiosidad. Vamos a resumirlo en puntos clave. Lo primero, el aprendizaje fue interiorizado, se lo llevaron a casa.
Y, súper importante, no aprendieron solo datos o hechos, sino que aprendieron formas de hacer, actitudes, aprendieron a ser curiosos, a experimentar. En definitiva, es una estrategia educativa con un valor inmenso. Y esta frase de los autores del estudio creo que lo clava. El objetivo final de estas edades no es crear mini científicos. Claro que no. Es algo mucho más fundamental. Es ayudar a formar personas capaces de observar, de hacerse preguntas y de entender el mundo que les rodea. Y quizá esa es la gran lección de todo esto, que a veces las herramientas más potentes para encender una pasión que dure toda la vida no son las más caras ni las más complicadas. Son las que simplemente dan espacio a la curiosidad, para que haga su magia. A veces, un pequeño rincón puede ser la puerta a todo un universo.